¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos como siempre. Los lunes nosotros revisamos todo lo que es el material, vemos cuáles son los temas más importantes o más impactantes y por supuesto empezamos a reflexionar sobre cómo va encaminado no solamente nuestro país, sino nuestro planeta. Lo que pasa en cualquier parte del mundo ahora que estamos altamente globalizados sin duda incide en nosotros. Y lo que está pasando en Venezuela puede incidir, claro que sí, pero por sobre todo debe ser analizado. Analizado con serenidad, con profesionalismo y con reflexión para poder entender cuál es la lógica tanto política como jurídica de lo que está sucediendo en este país. Un país con características similares a las nuestras, con un proceso interesante de cambio, una reforma constitucional, un fuerte caudillismo, un liderazgo impactante. Estoy hablando de Chávez, que sin duda marcó un quiebre histórico en lo que fue la vida histórica de Venezuela. Ahora se encuentra desafortunadamente en un momento bastante difícil, con una seria confrontación y me animaría a decir que una alta polarización, una población que ya en la última elección se mostró dividida en dos, quienes sí estaban de acuerdo con el régimen de Chávez y quienes no lo estaban. Al haber sido luego el sucesor directo Maduro, este pueblo sigue polarizado. Y así lo demuestran sus actividades, sus acciones, sus protestas, porque así como vemos una protesta de un lado, tal vez invisibilizada por los medios de comunicación, hay una protesta por el otro lado, esa marea roja sigue existiendo. Reitero, tal vez no visible para nosotros porque hay una especie de selección de material internacional que se presenta y eso no lo podemos negar, pero basta poner los canales vinculados al mundo venezolano del oficialismo como son por ejemplo Telesur y ahí vemos que sí existe un país fuertemente todavía que le agrada o está apoyando a Maduro y a lo que fue el proceso chavista. Para hablar de la constituyente venezolana que quedó pendiente la semana pasada, voy a hablar con constitucionalistas, con hombres que conocen del tema y que me van a ayudar a comprender qué significa esto. Doy la más cordial bienvenida a Gonzalo Hidalgo, él ha sido director de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales. Eres constitucionalista, Gonzalo, qué gusto tenerte en el programa, ¿cómo estás? Muy buen día. Verónica, muchísimas gracias por la invitación y también saludarlo al doctor Chávez que está presente en la mesa. Dime, ¿la constitución venezolana es muy diferente de la boliviana? Cortito, ¿sí o no? No es tan diferente. No es tan diferente. No es tan Okay. diferente. Entonces mejor todavía, porque si sabes la nuestra, vas a saber la otra. El doctor Víctor Hugo Chávez, casero de mi programa, un asesor que siempre está pendiente de estos temas, fue director general de la asesoría de nuestra constituyente y además fue oficial mayor en aquel momento. O sea, si alguien conoce nuestra constitución, ese es usted. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Verónica, y gracias por la entrevista. Buenos días a Gonzalo también. Y listo para responder las consultas que se me plantean. Le hago la misma pregunta que a Gonzalo, usted que casi la ha parido esta constitución, Doc. Dígame, ¿se parece o no se parece a la venezolana? No, es un atrevimiento decir que alguien lo ha hecho en particular, pero sí se parece y demasiado. Ah, se parece demasiado, ok. ¿Hemos recibido en aquel momento material de Venezuela que nos haya permitido de repente enriquecer nuestra constitución? No, oficialmente no. No, pero hay similitudes porque los pueblos son todos los mismos. Bueno, en el socialismo del siglo XXI y su constitucionalismo que le apareja desde Colombia, pero principalmente Venezuela, Bolivia y Ecuador, tienen un lineamiento más o menos similar de lo que es su constitución. Sin que eso haya significado que grupos venezolanos hayan venido a incidir en la elaboración de nuestra constitución. Para nada, y para fortuna además de las personas, el borrador de la constitución se ha filtrado por un constituyente que era periodista, y afortunado para ello, porque nos ha permitido demostrar a la población que se ha publicado un proyecto de constitución elaborado por los bolivianos, con errores, porque era un borrador, y así como fue borrador lo publicaron varios medios impresos, y eso demuestra que no fue una constitución mandada de España o de Venezuela. De Cuba también decía. De Cuba. No, para nada. Hay la prueba suficiente como para decir que esta constitución fue hecha por bolivianos. Hecha en Bolivia, entonces, con sello de hecha en Bolivia. Sí. Bueno, yo tengo el material ya listo para poder presentarlo. Maduro ya afirmó hace algunos días atrás que se
convoque a una Asamblea Nacional Constituyente del Pueblo. Y así lo hizo en aquel momento. Vamos a la nota 1, por favor. La convocatoria al poder constituyente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el lunes por la noche un decreto que activa la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución de 1999, impulsada por Hugo Chávez. Hice lo que haría Chávez, estoy seguro. Hice lo que mi conciencia bolivariana y chavista manda: convocar el poder absoluto del pueblo soberano de Venezuela a través del artículo 348, convocando una Asamblea Nacional Constituyente originaria, plenipotenciaria, constitucional. Junto con sus ministros y el alto mando militar en el Palacio de Miraflores, Maduro afirmó que la convocatoria es para una Asamblea Nacional Constituyente, popular, ciudadana y revolucionaria. Al enumerar los objetivos, el mandatario mencionó el establecimiento de nuevas formas de democracia participativa y protagónica de la democracia directa, aunque no dio detalles. Más temprano, Maduro había anunciado que la Asamblea Nacional Constituyente estará compuesta de 500 representantes electos, la mitad por sectores sociales y la otra por municipios. Por sectores sociales y por municipios. Eso es lo que habíamos dialogado hace algunos días atrás, pero vamos a ver a grandes rasgos, porque luego presentaremos las alocuciones de Almagro, secretario general de la OEA, que nos ha dejado impactados por lo duro que es haciendo el análisis de lo que va a ser la constituyente. Pero así, a grandes rasgos, convoca a la constituyente Maduro. Doctor Chávez, ¿cuál es su punto de vista? Tenemos que partir por una premisa. A ver. La Constitución no es sino el resultado de lo que son los factores económico, político y algunas variantes aleatorias reflejadas en un texto normativo supremo. Ya. Parece que le estoy hablando de un tecnicismo demasiado. O sea, no es la letra muerta, eso No, me está diciendo. yo no le voy a venir a decir, el artículo 348 señala que el presidente convocará y que está violando las garantías. No, lo que le estoy diciendo es que existe una gran crisis económica, política y social en Venezuela, que se pretende dar solución a través de una asamblea constituyente y el cambio de las relaciones políticas en Venezuela con un nuevo establecimiento. ¿Y se resuelve con una constituyente? No, porque además que ya tiene una tendencia marcada que dijo el presidente Maduro, señaló que esta constitución va a tener una orientación chavista y revolucionaria, es decir, es un discurso para 1999 o antes del inicio de la crisis económica en que vive Venezuela, más o menos una constitución planteada para el año 2012, 2013, cuando más. Hoy estamos a 2017, cuando las condiciones económicas en Venezuela han variado negativamente. No se tiene alimentación. Su salud, vamos a índices de indicadores sociales, su salud, según lo que precaria, se ha develado, ¿no? La anterior, no solo precaria, sino alarmante, porque la ministra de Salud ha sido destituida por el propio presidente Maduro solo por divulgar un dato, hacer público un dato en cuanto a la mortandad infantil, que es altísima en Venezuela, y eso lleva a que no solamente no existan alimentos, sino además la gente, los niños estén muriendo por falta de tutela de un Estado absolutamente irresponsable en cuanto al manejo del gasto público. Uy, ya veo que usted está duro al respecto. Yo quisiera también que lo analicemos, hemos sido políticos, Doc, ambos en algún momento, así que también lo vamos a mirar con esa mirada política, ¿no? Porque estas son, lo sabemos, jugadas políticas salvavidas que se lanza para poderlas entender. Te hago la misma pregunta, Gonzalo. Se lanza la constituyente, una constituyente del pueblo, dice. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo pienso que aquí hay una confrontación entre lo que es razón política y argumento político. Ya. ¿No? Las razones políticas para que se pueda transformar o reformar la Constitución venezolana a través de una asamblea constituyente están también cimentadas en su propio texto constitucional. Es decir, la razón política no permitiría a Venezuela, respetando la parte en sí esencial, que es la parte que estructura el orden democrático venezolano, si nosotros pues hacemos una lectura de los primeros artículos de la Constitución venezolana, nos da a entender que la voluntad del constituyente venezolano del año 99
era otorgarse esta constitución para un tiempo prudentemente amplio Claro, o largo, exacto. porque incluso habla del respeto de las futuras generaciones a esta constitución. Entonces, por otro lado, vemos que el año... Perdón, ¿cuánto tiempo más o menos tendría que estar una constitución, dejarla sin tocar y confiar en que has hecho un buen trabajo? No hay tiempos determinados en el ordenamiento, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? Salvo la constitución, por ejemplo, argentina, que ha sido promulgada el año 1853 ¡Epa! Con una sola reforma del año 2004. ¿No? No me Entonces digas. ahí vemos, por ejemplo, que la constitución argentina es una constitución bastante Sólida, garantista, claro. yo diría bastante garantista del orden democrático. ¿Y de Estados ¿no? Unidos? La Constitución de Estados Unidos es completamente diferente, es una constitución con 7 artículos, ¿cierto? Y con 27 enmiendas, pero es una constitución, por ejemplo, que de alguna forma garantiza el sistema de la división de poderes, ¿no? O separación de poderes. La independencia, la ¿no? independencia de los poderes. Pero en lo que se refiere a la Constitución venezolana, estuve tratando de estudiar los contenidos, es decir, dogmáticos de la Constitución, y nosotros podemos observar que ya el año 2009 el presidente Chávez rompe un orden democrático, ¿cierto?, al reformar la Constitución y volver la figura de la reelección de forma indefinida, ¿no? Sí, claro. Es decir, vemos que el 2009 existe ya el primer rompimiento al orden establecido en la Constitución venezolana, ¿no? Reformar una Constitución en muy poco tiempo de su vida Sí. o de su existencia, yo pienso que es apartarse de la institucionalidad constitucional. Okay. Ay, con eso me voy a quedar. Pero les cuento que Almagro ha sido todavía más duro que cualquiera de ustedes dos. Ya va a llegar en unos minutos nada más un analista político, que es de pronto el que nos falta en esta mesa. Tenemos analistas jurídicos, constitucionalistas, pero me interesa ver el punto de vista también de un político. Llega enseguida Andrés Torres. Bueno, José Almagro, recordemos que fue canciller de Mujica. Este hombre, un diplomático de carrera, sin duda, el momento que postula para secretario general de la OEA, logra una impactante votación, casi unánime, 33 o de 34 votos. Un hombre solvente, un hombre profesional desde todo punto de vista, un intelectual uruguayo, admirado internacionalmente. El día 2 de mayo dice y comenta de forma muy dura lo que realmente para él sucede en Venezuela. Así que vamos a escuchar, por favor, a José Almagro. Venezuela sufre una grave alteración de su orden constitucional por parte de un régimen que ha violado la Constitución en todos sus principios fundamentales. La violación de la Constitución es el problema venezolano. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la Constitución de Chávez y de su legado, a partir de un fraudulento llamado a una asamblea constituyente. El régimen ya ha violado la separación de poderes, las libertades fundamentales con la detención arbitraria y la prisión política de sus ciudadanos. Ha violado la independencia del Poder Judicial y los derechos sociales de su pueblo, que no accede a sanidad ni alimentos. Bueno, ahí está. Sumamente duro Almagro. Le doy la más cordial bienvenida a Andrés Torres, que finalmente ya llegó al programa. Me hacía falta el análisis político, porque aquí están los juristas, tú ves. ¿Cómo estás, Andresito, en general? ¿Cómo ves el tema de la constituyente venezolana? Verónica, es un placer estar en tu programa y gracias por la invitación. Bueno, Venezuela vive una crisis profunda, institucional, política, social y económica, ¿no? Primero, porque si bien el presidente Maduro ha convocado una asamblea constituyente siguiendo el marco constitucional vigente en Venezuela y no ha vulnerado el orden constitucional mediante esa convocatoria, porque hay que ser sinceros y honestos en el sentido de decir, está en el marco constitucional la convocatoria de la asamblea constituyente. Ahora, en esa medida,
eso vulnera el sistema democrático venezolano, que es la otra pregunta, ¿no? Tampoco, pues. Yo creo que sí. ¿Así? ¿Por qué? Porque la democracia no es solamente un manual, la democracia es la capacidad de un pueblo de vivir y convivir pacíficamente mediante el diálogo y la convivencia pacífica. Ok. Se vulnera el orden democrático cuando alguien se impone por la fuerza un grupo hacia otro grupo. Uno de los valores más hermosos de la democracia es la capacidad de garantizar los derechos de las minorías, por ejemplo. Entonces, cuando ya uno llama a una asamblea constituyente, no por el voto, sino por la convocatoria a grupos de poder que están a favor mío, para viabilizar una hegemonía de poder y imponerme a los demás por medio de la fuerza, y ya no por medio del diálogo, de la concertación, de las instituciones, del marco legal, eso deja de ser un proceso democrático en la forma moderna. Porque la era premoderna la llamo la del siglo XX, que es la democracia es el voto, punto, ¿no? Sí. Y la época moderna, ya la teoría democrática es mucho más amplia y dice la democracia es una utopía, un sueño en el que todos deseamos vivir, ser iguales y todos tenemos los mismos derechos y todas las cosas importantes. Pero eso realmente no sucede, ¿no? Entonces, Robert Dahl, cuando define la democracia, dice hay una poliarquía, hay mucha gente que genera una sociedad y trata de convivir pacíficamente, y que la democracia es una utopía, es decir, vamos avanzando, vamos logrando conquistas de mayor igualdad, mayor acceso a la información, mayor participación, y esa democracia se va fortaleciendo. Y se debilita cuando un grupo de poder, cualquiera fuera, de cualquier ideología, de cualquier tendencia, somete al resto de la sociedad por medio de la fuerza y por medio de la violencia. Y eso es lo que está pasando en Venezuela de forma legalizada. Más o menos en tu misma línea, Almagro ha hecho una alocución muy impactante y muy dura contra Venezuela. Habla de la violación de los propios poderes, doctor. Sí, la declaración del secretario general de la OEA traduce la crisis desde la óptica internacional. ¿Cómo se visualiza la crisis en Venezuela? No es un concepto de que está en el marco, ¿no?, de la Constitución, su convocatoria. Si es así, Sánchez de Lozada tendría que haber invocado con todo el marco constitucional seguir en el gobierno hasta el año 2007. Un revocatorio solamente. No había revocatorio. No, hasta el 2007 tendría que haber impuesto. No es un tema de normativa leguleyesca, es un tema de correlación de fuerzas. Y si es así, la óptica que traduce Almagro es precisamente que existe una gran crisis en Venezuela, ya admitida, un poco ocultada. Le decía, el dato de destitución de la ministra de Salud hace una semana y menos, demuestra que no existe lo que decía Almagro, no existe salud ni educación, elementos básicos para la subsistencia, y en resumen, no existe democracia, porque si la democracia existe para servir al pueblo en alguna medida para el cumplimiento de sus necesidades básicas. Voy a volver a poner Almagro. Sin embargo, el día de ayer justamente la embajadora de Venezuela en Bolivia tiene un interesante y amplio artículo, se le hace un interesante artículo, Crisbeile González es su nombre, y ella dice: apostamos a que el pueblo arrincone a los violentos. Entonces, bajo esa lectura, estaríamos entendiendo de que postular una constituyente es la mejor forma de que se anulen a los opositores, o como ella dice, se arrincone a esta clase política o de repente de oposición que está generando todo este tipo de conflictos. ¿Sí? ¿Puede ser una constituyente una opción para tomar una decisión final en esta polarización, o estos o los otros? Mire, yo pienso lo siguiente: un representante diplomático en el cargo de embajador no representa a un gobierno, representa a un Estado, ¿no? Y por tanto, el Estado venezolano tiene un fundamento institucional que se llama Constitución, ¿no? Por tanto, cuando un diplomático que representa un Estado va de alguna forma a pronunciar lo mismo que dice un presidente de ese Estado, que es órgano ejecutivo, por más que dirija la política exterior, perdería, creo yo, la objetividad en ese análisis, porque es una respuesta política, ¿cierto? Por otro lado, referente al pronunciamiento de Almagro,
Yo estoy de acuerdo en que Almagro se pronuncia y defiende el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero no habla sobre el artículo 348, a lo que se refería Andrés, en el sentido de que la Constitución, en una última opción, y eso hay que analizarlo, hay que ver, y el doctor Chávez ha trabajado en la constituyente, habría que revisar qué pensó el constituyente en su momento para poner un artículo 348 que le permita en un momento determinado al presidente tener la potestad sin pedirle permiso a la Asamblea Legislativa, en este caso venezolana, de convocar a una Asamblea Constituyente, ¿no? Eso es algo muy importante que hay que entenderlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ir a una interpretación sistemática de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a encontrarnos que lo que está haciendo el artículo 348 en este momento, al aplicarlo mediante un discurso político, aún en el sentido de argumento político, no de razón política, porque la razón política debería estar enmarcada en el preámbulo de la Constitución y en su artículo 2, donde de alguna forma garantizan el orden democrático. Ya. ¿No? Ok, pero no deja de ser legítimo. No deja de ser constitucional. Correcto. Ahora, creo que Almagro habla de eso en esta segunda parte. Si me lo permiten, por favor, vamos a revisar, porque Almagro hace varias alocuciones, son 4 exactamente. Estamos fragmentando para ir analizando cada uno de sus argumentos. Adelante. Asimismo, ha violado el principio de justicia con el asesinato impune por partes de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares de ciudadanos que manifestaban pacíficamente. Ha violado los derechos electorales de su pueblo, negándole el referéndum revocatorio y las elecciones regionales. Ha violado la probidad republicana, con sus gobernantes enriquecidos en un sistema de corrupción impune. Ha violado la soberanía sobre sus recursos naturales, permitiendo y fomentando el saqueo indiscriminado. Ahora se busca consolidar este régimen autoritario. Dice la Constitución de la República Bolivariana, en su artículo 347, que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta que se formule debe contener las bases comiciales, es decir, la precisión de la misión y los poderes de la Asamblea Constituyente propuesta, así como su duración y la forma de integrarla y de elegir a los constituyentes. Esto solo puede realizarse conforme a lo previsto en la Constitución, es decir, mediante sufragio universal, directo y secreto, que es la base de la expresión de la soberanía del pueblo. Bueno, lo que pasa es que como yo no soy abogada, menos constitucionalista, no entiendo, porque acá Almagro, primero que lo trata de violador de todo al actual presidente. Sin embargo, cuando se refiere al artículo 347, donde el pueblo debe convocar esta constituyente, ustedes me explican que a pesar de que la ha convocado Maduro como presidente, esto tampoco es inconstitucional. Está en el marco de la Constitución. Precisamente el artículo 348 de la Constitución venezolana faculta al presidente, con anuencia de su Consejo de Gabinete, a convocar a una asamblea constituyente. O sea, eso no es violatorio. Pero ¿cuál es la perspectiva de lo que va a ser la constituyente? Ahí tenemos en el 349, indica: los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la asamblea constituyente. La Asamblea Constituyente se convierte en una especie de suprapoder en Venezuela. Va a anular cualquier posibilidad de ejercicio de las demás ramas del poder. O sea, de hecho ya el legislativo, que ha estado en contra todo el tiempo, ya no existe. Correcto, ese es el objetivo político de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, porque el 349 claramente señala que 349 de la Constitución venezolana, señala claramente que quien va a asumir el control político de gobierno en realidad de Venezuela va a ser la Asamblea Constituyente, a la cual están supeditados los poderes constituidos. Lo que no se ha logrado a través del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, de anular las facultades legislativas de la Asamblea Legislativa, esta vez se intenta a través de una Asamblea Constituyente. Además, se ha dicho de paso que la anterior intentona de suprimir estos poderes ha tenido una farsa de tratar de llevar a la vía de la OEA, a la cual Bolivia se ha opuesto, y la actuación bastante indecorosa de nuestro representante Diego Pari. Cierto, que justo en ese momento tenía que... Bueno,
Gonzalo, yo me pregunto, y haces referencia Almagro también a esto, un referéndum revocatorio también está en la Constitución venezolana. ¿Por qué no se hace uso de este referéndum, que era la propuesta del legislativo, y más bien se patea el tablero y se entra nuevamente por esa, ¿cómo has llamado? ¿Lógica política? ¿Por ese argumento político? ¿Sí? Sí. Bueno, miren, ¿En qué situaciones se convoca un referéndum revocatorio y en qué situaciones se puede convocar a una constituyente? ¿O es indistinto? Mire, en sí es una decisión política. La desventaja que tiene en este momento Maduro es que no tiene el control de una asamblea legislativa, Claro. ¿cierto?, del Congreso, ¿no? Pero por otro lado también es importante aclarar, ¿no?, que cuando nosotros escuchamos la posición del secretario Almagro, es una posición que está de alguna forma redactada, ¿cierto?, y dirigida por la propia Carta Democrática, Sí, ¿cierto?, sí. de los Estados Americanos, ¿no? Ajá. Por tanto, pienso que este debate, por un lado, tiene dos aspectos, ¿no? La pregunta es, ¿Maduro ha vulnerado la Constitución? Ese debería ser, ¿cierto?, Nuestra principal cuestionante. el principal cuestionario, ¿no? Entonces, por lo que vemos en las noticias, porque no estamos presentes en Venezuela, estamos observando a través de canales de televisión y algunos argumentos de prensa, podemos deducir de que Maduro, el presidente Maduro, sí ha vulnerado la Constitución. ¿Cómo ha vulnerado la Constitución? Por ejemplo, ha vulnerado un derecho fundamental que no solamente está instituido en las constituciones modernas, sino que también está en tratados internacionales en materia, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? Okay. Es decir, la libertad de expresión en Venezuela, ya estando presidente todavía aún Chávez, se veía que tenía ciertas lesiones visibles, ¿no? Es decir, cuando tenemos regímenes de caracteres totalitarios, es decir, cuando el totalitarismo entra en acción, no permite una otra opción que no sea la razón de ellos, ¿no? Por tanto, creo que esta perspectiva es muy importante entender y hacer la pregunta. ¿Maduro ha vulnerado la Constitución respecto a las garantías constitucionales? Tú dices sí. Sí. Tú dices sí. Bueno, Sí. ahora, yo vuelvo al tema político, ¿no es cierto? Porque los políticos siempre se amparan, y quiero que por favor hagamos esta toma de la embajadora de Venezuela, quien me encantaría conocer y poder escuchar también, una mujer muy visionaria y una intelectual. Me gustaría entender y escuchar su argumento. Pero ella dice muy claramente, apostamos a que el pueblo arrincone, apostamos a la elección popular, o sea, de nuevo se ponen a disposición del pueblo. La pregunta, Andrés, si ellos están jugándose todo y poniendo a disposición del pueblo, ¿por qué no un referéndum revocatorio? ¿Por qué no unas elecciones subnacionales, como ya corresponde en todo caso, que están atrasaditos, entiendo? Porque políticamente es inviable para ellos. La legalidad que se maneja en Venezuela es, yo uso la Constitución cuando me conviene y la vulnero cuando me conviene. Yo uso la institucionalidad cuando me conviene y la vulnero cuando me conviene. El uso arbitrario del poder, el uso arbitrario de la política y el uso arbitrario del Estado en Venezuela es tan grande que se han vulnerado las libertades y los derechos a protestar, las libertades y los derechos a la libre expresión, a la participación política, a la propiedad privada. Es una larga lista de vulneraciones constitucionales que Almagro muestra, sí, comenta, ¿no? comenta, pero que Hasta además, basado en otra cosa, también es importante decir que el Poder Legislativo podía haber convocado esta misma Asamblea Constituyente y tiene el mismo poder que tenía el presidente. El artículo de la Constitución que le da el poder a Maduro de convocar a la Asamblea Constituyente también lo tenía el Tribunal Legislativo, el Poder Legislativo, que podía haber convocado a la misma constituyente. La pregunta de fondo es, ¿una constituyente resuelve el problema venezolano? No. A ver, ¿cómo lo entiende el pueblo? Porque siempre trabajo yo en función a lo que nuestro pueblo dice. Sí. Yo los escucho y traslado aquí la pregunta, y por eso les pido siempre que lo hagan con la terminología más sencilla para que los puedan entender. Nuestro pueblo comprende que una constituyente es una nueva ley de leyes donde se nos da las directrices de aquí en adelante. ¿Por qué utilizar una constituyente para reafirmar un gobierno? No, yo te explico. La Asamblea Constituyente se da y se genera un proceso constituyente cuando
los equilibrios políticos y de existencia de una sociedad se vulneran. Es decir, como estaba constituida antes la sociedad, entra en un quiebre y un cambio de equilibrio de poderes y necesita un nuevo pacto para convivir pacíficamente. Una asamblea constituyente es un ritual y un pacto para generar las leyes de una convivencia pacífica de una sociedad. Pero bajo ese criterio habría que hacer pues una constituyente cada 3 años, 2 años, cada que se genere un conflicto. No, eso es cuando hay crisis muy profundas. En Venezuela hay una crisis política, hay una crisis social, económica, pero sobre todo hoy día ya hay una crisis humanitaria, ¿no? Entonces ya estamos en un escenario mucho más crítico del que teníamos en el pasado. 2, ya no se resuelve Venezuela por un proceso constituyente. O sea, ¿se justifica una constituyente? No, ni siquiera porque, sería ideal que sea una constitución además de elección libre, donde toda la sociedad participe para reconfigurar el poder político de un país. En este caso no es así. O el gobierno que ya está llamando a una asamblea constituyente para hacer su propia constitución, que ya además es propia del gobierno, y que generar un nuevo marco donde ya pueda arrinconar a la oposición en su máxima expresión. Esto no es una solución bajo ningún punto de vista. Venezuela, yo aquí voy a ser muy claro, muy práctico y brutalmente honesto. Venezuela no tiene una solución política al conflicto. Venezuela, la única solución venezolana posible es por medio de la crisis, de una crisis institucional y de una confrontación donde unos ganen a otros. No existe la posibilidad alguna, ya se han agotado todas las instancias posibles de diálogo. Venezuela no tiene posible de solución a no ser que sea por la violencia, lamentablemente. Conociéndolos a los políticos y habiendo sido política, conozco cómo manejan su lógica y entiendo que aquí lo veo todavía más sencillo, ¿no? ¿Quién te está molestando? Te está molestando el Parlamento. El Parlamento está generando una fuerte convulsión en contra tuya. ¿Cuál es la mejor forma de anular un Parlamento? Convocando una constituyente. Y ahí, tal como lo hemos dicho, todos esos poderes constituidos ya no existen. Por tanto, le quitas legitimidad a aquel que te está molestando. Así se hace política, lo recuerdo perfectamente, lo he vivido 5 años. Ahora, voy a hacer una pausa, enseguida regresamos porque todavía tenemos más Almagro y tenemos también lo que es la constituyente militar, que fue algo muy interesante que comentó Maduro. Ya venimos.